vuelta con nuestro programa y estamos con un tremendo invitado, Gianfranco Marcone. ¿Cómo estás, Gianfranco? La verdad es que nos dije, mira, voy a decir todo, porque meteorólogo, magíster en cambio climático, fundador de Chile Weather, y la verdad es que, claro, para todos eres nuestro Gianfranco Marcone, que nos cuentas cómo está el clima y tantas cosas. Eres tan famoso, todos los días te vemos, todos, y creemos en ti. ¿Qué se siente este peso que tienes de que todo el mundo confíe en tus predicciones? No sé si todo el mundo, pero sí hay, por supuesto, gente que confía en general en los meteorólogos. Creo que es algo complicado, no es un trabajo fácil, porque un día puedes estar muy arriba pensando en que pronosticaste. Generalmente las lluvias pasa mucho que cuando el pronóstico se acierta bien y después te pueden destruir si obviamente ese pronóstico no anda bien. Pero sobre todo hoy en día, no sé si viste la película Granizo. Sí, por eso te iba a decir. Eso en realidad no ha jugado harto. Eso fue como que uno dijo, uy, el peso. Porque, a ver, porque seamos honestos, la gente que trabajamos en televisión y todos sabemos que la parte de meteorología es súper importante y es fundamental, marca de hecho un rating, marca totalmente, un punto importante en lo que después la gente, para que lo entiendan en casa, van a seguir viendo. Claro que entonces son fundamentales y de hecho los pagos de ustedes, los sueldos de ustedes subieron de verdad. O sea, en algún momento uno pensaba, no, este gana igual. No, es casi como el conductor. Entonces son parte súper importante y porque evidentemente tienen un estudio, no es que uno, porque viste que también en Granizo uno decía, bueno, miro el clima en mi teléfono. Claro. Y nada que ver porque es distinto el clima del teléfono a la meteorología. ¿Por qué pasa eso? Sí, bueno, mucha gente, de hecho ha pasado, y mucha gente dice, oye, ¿para qué tienen estos tipos ahí si yo puedo mirar en mi celular? Sí. Pero ahí está un poco la diferencia y un poco el plus que tú le puedes dar a entregar la información meteorológica en televisión. Es decir, una cosa es lo que te llega a tu celular, que ojo también puede tener ahí unas variaciones, a veces las apps son muy comerciales, entonces no te digo que te engañen, para nada, no es engaño, pero sí con un monito, con un dibujo, con gotitas, tú te entusiasmas y en realidad la idea es que tú te metas más veces a la app, porque obviamente también tiene publicidad y tiene otras cosas de por medio, pero si tú vas a lo mejor a la herramienta en sí, al modelo, ese monito que te mostraban con gotitas probablemente es 1 milímetro o 0,1 milímetro y probablemente no va a caer nada, entonces ahí nos dicen, oye, no llovió y yo no te dije que iba a llover. Bueno, es que mi app lo decía. Bueno, mi app no soy yo. Entonces viene un juego ahí un poquito, pero lo importante es, aparte del dato, es explicar. Y la gente hoy día está requiriendo, sobre todo ante escenario de crisis climática, es explicar qué está pasando, por qué pasó eso, por qué no pasó lo otro, por qué tenemos esta temperatura en mayo, por qué no ha llovido. Y eso es un poco el plus del meteorólogo en televisión. Porque finalmente lo estamos pasando mal a nivel climático, estamos todos preocupados, ¿cierto? Y como que esperamos en ustedes una esperanza, es re loco, porque ustedes tienen la misma información, o sea, no cambia para ustedes, es una cosa científica, ustedes la estudian. Ahora, como hagamos un ejemplo, porque le ha ido bien a la película Granizo, entonces la gente sabe más o menos, entonces por eso hagamos como un paralelo. ¿Es real que tienen todos estos computadores ustedes viendo lo que viene en la nube, cómo se mueve, qué sé yo? ¿Lo tienen ustedes en su casa? ¿Cómo se informan? ¿Cómo finalmente llegan a la mañana y dicen lo que va a pasar? Más o menos. Sí, a ver, hoy en día en realidad es, no sé si más simple, porque la interpretación sigue siendo el expertise del profesional y ahí obviamente tiene que haber un profesional con estudio referente a para poder interpretar la información, pero sí ya no se necesita tanto aparataje quizás como era en los años 90 cuando yo estudiaba en la universidad. Es decir, en los años 90 cuando yo estudiaba en la universidad, el techo de la casa donde estaba la escuela de meteorología era una antena parabólica gigante, la ocupaba el techo completo. Y el receptor era un computador gigante, las máquinas que hacen los modelos también son supercomputadoras y todo. Pero hoy en día con el internet, tú basta con que te metas a las páginas de estos modelos, algunos que son más específicos, quizás con un pago mensual, una contraseña, imágenes satelitales y todo eso. Y ahí va un poquito el expertise del profesional, es decir, todos tenemos las mismas herramientas, eso es verdad. Modelos, imágenes satelitales, datos, dentro de otras cosas más. Ahora va a depender un poco cómo lo interprete el profesional y qué modelos use el profesional para un poco ver las diferencias. Si tú haces un zapping un día a la hora del pronóstico del tiempo, ves pequeñas diferencias. Sí. No grandes, es muy difícil. No, pero igual, por ejemplo, pasa que de repente en Mega siempre tienen más frío.
que en el resto. Siempre hay menos temperatura que en los otros. Claro, hacen como una diferencia, es re loco, porque tú decís, bueno, la mínima de Santiago hoy día va a ser 9. Claro. Y en Mega muestra 8. Sí. Y hacen igual una diferencia, ¿no? Eso es por captar una diferencia para que no sean todos iguales o porque de verdad ven alguna diferencia. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo, que como tú dices, que hace una colusión, no, para nada. De hecho, bueno, nosotros tenemos un chat igual que tiene más de 100 personas que son del chat de los meteorólogos de Chile en general. No solamente meteorólogos de televisión, pero de los meteorólogos que hay en televisión, obviamente que de repente hablamos, pero tampoco es algo que todos los días, no, para nada. O sea, cada uno saca su pronóstico y claro, son en cierto modo parecidos porque las herramientas que usamos son las mismas. Lógico, sí. Pero la interpretación se nota ahí que es distinta. Porque como tú dices, uno dijo 8, otro dijo 9, uno dijo 19 la máxima, el otro dijo 20. Es muy difícil que uno te diga que hay llover y el otro que te diga que hay sol. Obvio, eso y ahí también entra en el personaje de cada uno y lo que ustedes son a través de pantalla, que ese es otro punto en el que quiero entrar también más adelante. Chile Weather, ¿de qué se trata? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo formaste? Mira, Chile Weather partió como una consultora de meteorología, algo tan simple como proveer servicios de pronósticos meteorológicos a empresas como por ejemplo la televisión o cualquier otra empresa que estime conveniente, ahí de hecho está la página web, que estime conveniente para sus actividades productivas, agricultura, pesca, ganadería, minería. En minería se ocupa mucho el servicio meteorológico. De hecho, todas las mineras grandes establecidas tienen un área de meteorología que es muy necesaria por tema de avalanchas, por tema de tormentas eléctricas, de todo lo que son los riesgos más que nada para los trabajadores. Y después ha ido migrando un poquito Chile Weather. De hecho es CWE la web, Chile Weather and Environment, es decir, tiene también medio ambiente y ha ido migrando un poquito y hoy en día, aparte de ser la consultora de pronóstico, nos dedicamos a hacer lo que llamamos nosotros la cultura meteorológica y la actualidad ambiental. Que es más que nada ir a instituciones, ir a colegios, ir a juntas de vecinos, ir donde la señora Juanita y explicarle qué es lo que es el cambio climático, qué es lo que es la crisis climática y cómo puede hacer ella para aportar a esta crisis climática y que no finalmente se nos siga viniendo encima. De hecho, te hago una pregunta. Mira, la otra vez nosotros obviamente estamos hablando del cambio climático porque cuando nos toca, ¿no? Es como que decís, bueno, y nos van a cortar el agua 24 horas, ya, entonces hablemos porque de verdad nos está tocando. Porque somos re egoístas como personas, todos. Entonces, ¿tú cómo sientes el cambio climático? ¿Sientes que realmente, no sientes, sino que es lo que va a pasar? Tú como que lo estudias, finalmente tienes más información de lo que tiene cualquier ser humano común de la calle. Porque el aporte que podemos hacer nosotros como en la casa es bastante mínimo. La otra vez vino una persona y dijo que era el 6% y que la gran empresa era la que finalmente tenía que hacer un cambio. Nosotros era un 6%. Tú decís, chuta, qué lata, porque uno apaga la llave, te lavas los dientes con menos agua, así la basa, qué sé yo. ¿Cómo sientes que eso se está dando? ¿Estamos bien informados? ¿No lo estamos? ¿Tenemos más que ayudar a lo que sabemos? Yo creo que siempre falta mucha información. Yo siento que el cambio climático, o la crisis climática mejor dicho, porque yo siempre invito a la gente a llamar crisis climática, porque el cambio climático siempre ha existido. Claro. Que el clima siempre evoluciona. Siempre hay factores naturales que también hacen que el clima evolucione. Pero tenemos que hablar de crisis climática, uno, porque tiene un sentido de urgencia, y dos, porque tiene un origen antropogénico, es decir, porque es por la acción del hombre, por cómo ha sido el hombre durante 100, 150 años después de la revolución industrial. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que falta información. Siento que este cambio climático o crisis climática, como te decía, va a una velocidad de liebre, de gacela, muy rápido, y nosotros vamos a una velocidad de tortuga. Es decir, estamos haciendo cosas, pero muy lentamente. Como tú decías, es verdad, y mucha gente se desilusiona y dice, chuta, ¿para qué voy a hacer algo yo si yo soy esto al lado de las grandes empresas? O yo soy esto al lado de los grandes países del mundo que son los más responsables de esto, que es China, India, Estados Unidos, que entre los tres se llevan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero yo creo que todo aporta. Hoy en día es tan necesario que todos tenemos que hacer algo. Ahora, en cuanto al agua, probablemente el ser humano común y corriente tiene poca responsabilidad. Pero en cuanto a otras cosas como los residuos, por ejemplo, Chile es el país que genera más basura en Latinoamérica. 1,5 kilos, 1,2 kilos más o menos por persona, diario. Estamos hablando de más de 8 toneladas anuales. ¿Cómo es decir, bajar eso esa es demasiado. cantidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Ahí en la casa, ¿qué hacemos? Mira, primero, ahí obviamente está todo este concepto hoy en día que hay, que ya no es solamente el reciclar, reutilizar, Claro. sino que es una economía circular. Es una economía circular, es un concepto más allá. Y ojalá el reciclaje sea el último eslabón, es la última decisión que tú tomes en tu casa. Olvídate de la basura, ni por ningún motivo. ¿Ya? Yo después te puedo contar también mi experiencia con respecto a eso, pero el reciclar es que sea la última opción. Antes, ojalá repensar, rechazar. Son otras acciones que a lo mejor suenan un poquito más, a lo mejor anárquicas, pero no es así. Si yo veo un producto que a lo mejor me gusta mucho comprar, pero veo que el producto trae mucho embalaje, o a lo mejor el producto, el envase no es reciclable, yo lo puedo rechazar y comprar otro porque es más amigable con el planeta. Probablemente el producto final no me gusta tanto como el otro, pero así yo educo a la empresa a que tenga que hacer algo con ese producto, porque no se está vendiendo. De hecho, pregunta. Me acordé de una situación en mi casa. Los niños estaban enfermos de la guata y querían Powerade, Gatorade y tal lo mismo, ¿ya? Y ahí tenemos otras botellas que son de vidrio. Y el agua siempre queda más rica en la botella, porque uno después junta el agua fría, porque toman agua, ya no toman jugo, toman agua. Entonces todos toman agua y es más rico en botella de vidrio. La botella de vidrio evidentemente ayuda más porque la conserváis para siempre. El plástico lo estáis, porque uno lo bota, po. Es que depende lo que vas a hacer con esa botella de vidrio. Si esa botella de vidrio tú la vas a botar a la basura, horrible. No, pero si es te la va peor dura, decisión porque el vidrio se demora 4000 años en degradarse. Mira, po. Pero claro, si tú le vas a dar una reutilización a ese vidrio, eso es eterno, salvo que se te quiebre. Es que por eso te digo. Pero si se te quiebra, el vidrio se puede reciclar. Y se recicla también eternamente. En cambio, las botellas desechables, horribles, muy malas, porque en un basural se demoran años en degradarse, ahí ojalá aplastarlas y llevarlas al punto limpio para que se puedan reciclar. La otra opción es la botella ya de plástico de retornable, sí, pero esa se puede reusar creo que 12 veces. Sí, 12 veces. Después también entra en un proceso de reutilización. Sí. Y lo mejor sería el vidrio, pero va a depender del uso que le des, porque si tú te vas a tomar la botella de vidrio, el agua en botella de vidrio, y después la botella de vidrio la hay que quebrar y la hay que tirar a la basura, es un daño gigante, porque se demora muchísimos años en degradarse. Pregunta común y corriente, ¿por qué tenemos problemas con el agua si hay tanta agua en este planeta? Tenemos problemas con el agua porque nos ha llegado menos últimamente. Como tú dices, hay harta agua en este planeta. Vemos, de hecho, siempre imágenes todos los días de lugares del mundo que se inundan con el agua hasta el cuello. Sí. Y uno dice, chuta, ¿por qué nos falta el agua? Finalmente esto tiene que ver con un ciclo que se llama el ciclo del agua, que todos lo vimos en el colegio, que se evapora, todo. Entonces hay agua y el ciclo del agua sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hay lugares del planeta, que lamentablemente ahí nos tocó a nosotros, que se han ido secando, como Chile. Chile central, Chile centro-sur, ojo con Chile sur también. También se ha ido secando, no secando, pero también ha ido bajando sus niveles de precipitaciones. Entonces ahí entramos en un tema de que a nosotros nos falta agua, en nuestro espacio. Entonces, ¿de dónde traemos esa agua? Claro. No tenemos un conducto de otra parte del mundo que nos pueda traer el agua, ni por el aire, ni por abajo. ¿Y el mar es muy complicado desalinizarlo? No es complicado, es costoso. ¿O muy caro? Sí, es costoso. Hay tecnologías que se están estudiando. De hecho, bueno, hay una planta desaladora. Hay varias en Chile en realidad. Hay una en la región de Maule, hay una en Antofagasta también. Hay un proyecto para Petorca, que es un sector que está bien falto de agua. Pero, no sé, mi parecer es que desalar el agua es seguir mirándonos el ombligo como raza humana. ¿Por qué? Porque desalar agua, bueno, depende de la tecnología que ocupas. Hay tecnologías, por ejemplo, que se están ocupando en Israel, que con la salmuera que sacan, generan energía después. Ya. Ojalá se pueda hacer algo así, pero si tú vas a vertir después la salmuera al mismo mar, va a generar un daño ambiental gigante en el océano. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver cómo lo hacemos y no seguir mirándonos el ombligo desde ser nosotros solamente los beneficiados y qué pasa con el resto. Es decir, tenemos muchas más especies alrededor, tenemos ecosistemas alrededor que no hablan o hablan distinto, pero también son importantes. Bueno, y la energía, también hay países que tú dices que son tan sofisticados que van por la carretera y el neumático va sacando la energía y va dándose autosuficiencia. Entonces tú decís, es una cosa de Lucas. También. ¿O no? Sí, también, por supuesto, tecnología, Lucas, como tú dices, cultura, educación. Es como, ¿por qué no nos unimos? Es como lo mismo que uno dice en un país chico, no estamos en Chile, decir, ¿por qué no nos unimos todos entonces nos va bien? Es lo mismo, nos unimos todo el planeta y nos va bien a todos. Sí, claro. Porque algunos tienen esas posibilidades y el resto no. Hablando de eso, de la electromovilidad, tú tienes un auto eléctrico, ¿crees en ese sistema que ayuda finalmente? Creo que ayuda en el sentido de que la producción
de la energía es distinta. Tiene una huella de carbono muy baja, mucho menor. Uno, de hecho, de partida, el vehículo es cero emisión, porque anda eléctricamente, por lo tanto no tiene tubo de escape, no emite gases, nada. Ahora, por ahí pueden decir, ya, pero ese vehículo, ¿cómo lo cargaste? Lo cargué con energía eléctrica. En la casa, ya, sí, y la energía lo enchufó en la casa, sí, claro. ¿Y la energía eléctrica de dónde viene? Todavía en Chile en un 50% viene termoeléctrica. Sí. Por lo tanto, ahí hay una huella. O sea, yo en particular, yo en mi casa tengo paneles solares, por lo tanto la carga es 100% bien? Sustentable. ¿Siempre? Ningún problema. ¿Sí? Sí. O sea, la casa se abastece con paneles solares. En algún momento era muy caro tener paneles. Yo en algún momento lo hicimos y era... Sí, está siendo cada vez, no sé si más barato, pero cada vez menos costoso. Hay subsidios en que se puede. Entonces, ahí la huella es cero. Pero si tú el auto lo cargas en tu casa con energía que viene de la compañía, directamente de la compañía eléctrica, ahí tienes que pensar que en un 50% todavía esa energía se está produciendo por carbón. Por lo tanto, la huella no es cero. Ahora, claro, por otro lado se dice después qué se va a hacer con las baterías. Quizás es un problema que vamos a tener a futuro. ¿Qué va a pasar con el auto cuando ya se deseche? ¿Ya? Pero hoy, con respecto a un auto a benzina, a diésel, un tema de Luca, que es muy barato, y otro que las emisiones también son muy menores. ¿Vamos a vivir racionamiento? ¿Nosotros? ¿Tú y yo? Creo que es algo bastante difícil de predecir hoy. Creo que hay comunas que están más en riesgo que otras. ¿Cómo me podéis decir que esa lluvia que hubo hace poco? Porque antes, cuando llovía, hacíamos teletones por la lluvia. Al otro día. Sí. Estaba la Paulina Nin, todos haciendo... Chile ayuda a Chile. Chile ayuda a Chile. Hoy día llueve y es vergonzoso también porque es como dos lados. Llueve 4 horas y resulta que colapsa todo, Maipú, Venecia, y así millones de cosas que también pasan por otros lados, que también la gente no arregla las cañerías, y millones de cosas que están pasando en el país que tienen que ver con otras cosas, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con las cosas que hacen las alcaldías, el gobierno, etcétera. Pero tú decís, ¿cómo es posible que en Santiago llueva 3 horas y colapse Santiago? Es que ahí tení varias cosas. Uno, una ciudad que claramente no está preparada para recibir una gran cantidad de agua. Una ciudad que no está probada también. Porque imagínate tú, todas estas obras nuevas que hay, Costanera, dentro de otras más que se están haciendo ahora, el Vespucio Oriente, son obras que están dentro del tiempo de lo que lleva esta mega sequía. Recordamos que esta mega sequía tiene 13 años. Sí, pues, muchísimo. Yo tengo un hijo demasiado. de 12 años, claro, y un día en el sur del Chile, en el sur, se espantó como llovía. Sí, no sabes y ahí lo que tú te das lluvia. cuenta que hay niños que son hijos de la mega sequía. Sí. Porque no saben como que lo que es ver COVID. llover. Una cosa así, claro. Sí. Entonces, es una ciudad que no está probada con lo que tú decías cuando hacíamos esos Chile ayuda a Chile. Es decir, en Santiago hubo un año que fue el 82, que es ese mítico año en que se salió el Mapocho, que lo normal eran 300 y cayeron 700 milímetros, es decir, más del doble. Cualquier ciudad, obviamente, colapsa con eso. Entonces, una ciudad que no está preparada, obras a grandes lluvias, mucho tiempo seco, genera mucho material también. Como tú decís, estamos acostumbrados a lo mejor ya a la sequía, decimos, ¿para qué voy a limpiar esto? ¿Para qué voy a limpiar esto otro? Echarle la culpa a alguien, que no, es que esto lo tiene la culpa la empresa eléctrica, no, que esto tiene culpa el municipio. Si yo limpio en mi metro cuadrado, voy a facilitar que se me inunde mi casa. Si yo limpio el sumidero que está afuera, por más de quien sea responsabilidad, ese sumidero, si se tapa, me va a inundar mi casa. Por lo tanto, yo puedo limpiarlo. Sí. Tú lo ves, de repente está lleno de papeles, hoy en día de mascarilla, y es horrible. Entonces, día más obviamente que eso taponea. Cada día estamos más sucios. Los cauces de los ríos, de los canales, también hasta lavadoras sacan de adentro. Si tú obviamente este vaso con agua le echáis, no sé, algo adentro, obviamente le quitáis espacio y el agua se va a salir porque está ocupado por piedras, por otra cosa. Entonces, claramente es un problema, como tú dices, cultural. Es un problema también de una ciudad que está muy concentrada. Que eso es lo otro que no nos enseñan. Cuando uno va a las Torres del Paine, o no ha ido nunca, y uno va y mira los hielos, como han retrocedido, es impresionante. Alguien dice, es verdad. Como que hay cosas que pasan, ¿no? Que hay cosas como que son imponentes, que surgen el efecto que yo dijera, ojalá todos fuéramos para allá y viéramos la realidad, porque ahí uno se da cuenta que de verdad los hielos están retrocediendo, están así chiquititos, y eso está pasando. Porque uno no lo ve en el diario, ¿me caché? Uno puede decir, sí, te van a cortar el agua, no sé qué, pero uno no sabe realmente. Cuando ves lo que está pasando a nivel planetario y tú miráis cosas hermosas como en los grandes hielos, impresionante. Nosotros tenemos 3 posibilidades de tener agua. Para tomar agua, me refiero de manera natural, sin desalar ni ninguna otra tecnología, que es lluvia, cada vez tenemos menos, nieve,
también, y glaciares. Chile tiene 24.000 glaciares, 24.000, pero solamente 2 están generando hielo. Todos los otros se están degradando, imagínate, 2, muy poquito. Entonces, obviamente que es disolucionante. Y por otro lado, si uno ve a grandes magnates del mundo pegarse su viaje al espacio solamente para mirar la Tierra de afuera, la cantidad de emisiones de gases que tiene eso, no. Increíble. En realidad es para pegarse un tiro. O sea, solamente para darte el gusto de mirar desde fuera y la cantidad de emisiones que genera eso, porque sabemos que los aviones, las naves espaciales, todo esto, los transbordadores, la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero es gigante que emiten, y solamente por darte un gusto. Ahora, ustedes sienten, tú personalmente que estás acá, ¿tú sientes que tu labor es importante, que generáis algún cambio? ¿Tratas de la mañana levantarte y decir, ya voy a generar un cambio, por lo menos en algunas personas, en la mentalidad? Sí, o sea, si no pensara eso, en realidad no seguiría en lo que estoy. O sea, mi propósito en cierto modo es eso. Es eso, aparte de entregar la típica información normal meteorológica del día, es siempre estar hablando de estos temas. No siempre hay tiempo, porque sabemos que estamos viviendo muchas realidades a nivel nacional y a nivel mundial. Muchas. Yo creo que no sé hace cuánto tiempo no teníamos tantas situaciones que atender. Tantas cosas de que hablar. Tantas cosas de que hablar, situaciones que atender. Te escuchaba recién hablando de actualidad, una cantidad de cosas increíbles. A tanto a nivel nacional como también internacional, una gran guerra que, ojo, que también deja un impacto ambiental muy importante. Entonces, pero siempre, a medida que podemos, siempre estamos ahí machacando, mostrando un poco también por redes sociales las mismas iniciativas que yo como vida propia también he adoptado, y ahí tratando un poco que la gente mediante las cosas simples, porque también hay un propósito súper importante, que es mostrarle a la gente que esto no es elitista. Mucha gente piensa que esto es de Plaza Italia para arriba, el ser ambientalista o el cuidar el planeta, y no. Lo que pasa es que puede haber gente que cree que si no tiene plata se va a quedar sin agua igual, y los que tienen no se van a quedar sin agua, y eso es algo que está en la mentalidad de todos. Y al contrario, ojo, que las comunas más amenazadas son las del sector oriente. Estamos al revés. ¿Por qué? Porque son abastecidas por el Mapocho, que es el que se está más secando. Pero hay otras cosas como reciclar, como compostar, que no es elitista, no tenéis por qué tener plata para reciclar. Pero tiene que ver con educación también. Pero tiene que ver con educación, sí. Y a veces, claro, uno dice, oye, pero en mi comuna no hay un punto limpio como hay en Las Condes. Probablemente sí. Pero si nosotros somos, pero ahí un poco también las políticas yo cumplí 44 años y yo soy de la época en que para mí es un cacho, y lo digo sinceramente, ir y agarrar y poner acá el plástico y poner acá, y mis hijas son las que me retan y me dicen, mamá, vaya, hay que reciclar, porque de verdad uno puede estar en un edificio súper moderno y el edificio no recicla, o recicla ellos en el fondo, no sé cómo lo hacen, pero no están como hoy día legalmente. Yo creo que quizás también debiese haber un castigo, fíjate, como para que las cosas mejoraran. Porque como que cuando nos castigan uno lo hace. Quizás a lo mejor no sé si un castigo, o probablemente pero puede ser, pero un incentivo también. No ¿Y por qué no un incentivo? Esa está buena. O simplemente que te retiren el reciclaje de la casa. Es decir, en Chile todavía está el camión de la basura. Sí. Entonces, si tú le pasas el reciclaje a la basura, en realidad trabajaste de más, porque el camión de la basura lo va a mezclar con todo y lo lleva al relleno sanitario. La idea es que el reciclaje se vaya a una empresa que trate esos residuos, haga la economía circular. De hecho, es verdad, eso el otro día escuché un reportaje que han habido eso. casos y eso un poco ha desilusionado a hartas personas. Sí, pasó en Providencia, ha pasado en otras cosas que, claro, han grabado que después tiran toda la basura. Ahí el otro día una persona en una actividad, en una charla en Valparaíso, me preguntaba eso. Yo dije, bueno, acá todos ahí tenemos que ser seres de fe. Yo, a la empresa que me retira a mí el reciclaje, que yo obviamente confío, he ido a su lugar de trabajo, sé cómo trabajan, y espero que así sea. Y obviamente somos seres de fe y todos esperamos que hagan eso. Ahora, claro, si la van a botar a la basura, por supuesto, estamos hasta las masas. Oye, ahora vamos a ti, vamos a tu persona. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿En qué estás? ¿En qué estás hoy día tú solito? Hoy día estoy acá contigo, conversando. Sí, conmigo, obvio. Pero en la mañana, en el día. A ver, yo estoy, todos los días en Canal 13, en el matinal. ¿Cómo fue tu cambio? ¿Cómo te sientes? Bien, súper bien, súper bien. ¿En todo el lado donde llegué te sentís bien? Sí, sí. Me cambié en una época complicada. ¿Tú partiste en Canal 13? Yo partí en Canal 13, pero como meteorólogo detrás de pantalla. Sí, pues. Sí. Justamente, partí ahí el año 2003. Tuve 2 años en Canal 13, pues casi 2 años, un poquito menos, como meteorólogo de apoyo a las conductoras que daban el programa El Tiempo. Ajá. Y bueno, después justamente formé ahí la consultora, quedamos trabajando como desde afuera, pero siempre prestando los servicios a canales de televisión principalmente. Sí.
Y claro, de Mega me cambié a Canal 13 el 1 de marzo de 2020 y el 6 de marzo comenzó la pandemia. Entonces no fue una época fácil, pero no, súper agradecido, bien, feliz, tranquilo. ¿Y cómo te sentís conforme. trabajando en porque igual no eres finalmente de... Como que el meteorólogo, bueno, distintos personajes de qué sé yo, el matinal, todo, no pertenecen directamente al rating, a lo que cómo funciona la tele. ¿Cómo te sientes tú en ese medio? ¿Te gusta trabajar en televisión? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, sí. También aparte que ya tengo años, podríamos decir, tanto detrás de pantalla como en pantalla, ya llevo casi 8 años desde que cuando partí en Mega, y fue todo dándose de a poco en realidad. Entonces, aparte que antes ya siempre me paseaba por altos canales dando las típicas cuñas de cuando pasaba algo, entonces fue algo de a poco. Quizás si hubiera sido algo como más así de golpe como le ha pasado a otras personas, sí, probablemente habría sido distinto. Sí. Pero como fue todo de a poco, las cuñas, luego Mucho Gusto, luego prensa, después Canal 13, ambos tantas cosas, tanto como matinal, prensa. Pero, yo por lo menos me siento súper cómodo. Sí, cómodo, y la verdad que fundamentales yo siento hoy día que son ustedes, de verdad que sí. Oye, vamos a una parte de nuestra entrevista que se llama Tu pasado te condena. Ay, ay, ay. Vas a responder a estas mismas declaraciones que tú diste. Vamos a ver la primera. Vamos. En la cuarta señalaste que a mí me ha pasado varias veces en la calle que la gente me dice, y no que iba a llover ayer. Y yo digo, ¿quién le dijo que iba a llover? Es un problema para los meteorólogos que el cambio climático tenga cada vez más difícil la predicción del tiempo, cosa que te hablamos al principio. Yo creo que ese titular que tú estás mostrando ahí, me parece que fue justamente por el tema que te comentaba al principio, de las famosas apps, que para mí son un dolor de cabeza en realidad, porque como te digo, a veces tergiversan un poco, o en realidad uno cuando ve un dibujo puede imaginarse muchas cosas, entonces, y después claro, y después le enrostran al meteorólogo de tal canal que quizás es el que ve más ese pronóstico, sí, y no es tan así. Pero también, como decía ahí la pregunta, el cambio climático... Hoy en día tenemos más herramientas, tenemos más tecnología, que es un aliado, pero tenemos un gran enemigo que es el cambio climático, que nos está modificando los pronósticos, nos está haciendo que esta ciencia sea quizás aún un poquito más inexacta de lo que lo es, y eso claramente que complica y a veces nos pasa la cuenta, claro. Muy bien. Vamos entonces a la segunda gráfica de Tu pasado te condena. A ver. Situación, lo voy a leer de nuevo porque parece que no se escuchó. Ya, la sequía es un proceso y es reversible, dijiste en una presentación. ¿Crees que Chile puede revertir esta grave situación entonces? Sí, lo que pasa es que eso, claro, lo tengo que haber dicho en alguna presentación, alguna charla que siempre hacemos. Lo que pasa es que, claro, la sequía son como tres partes. Que está la sequía meteorológica, la sequía hidrológica y la sequía agrícola, que van sumándose a medida que se mantiene el déficit de precipitaciones. Si se mantiene el déficit de precipitaciones, Chile ya tiene 13 años, por lo tanto ya tiene las tres, que es cuando empieza a faltar agua en las cuencas, empieza a faltar el agua para regar, no para los animales, ya no hay por dónde. Sí. Si eso se mantiene, pasamos a un proceso que se llama desertificación, que ya todo se está desertificando, como tiene la zona central. Y si eso se mantiene mucho tiempo, pasamos a tener una condición que se llama aridez. Esa condición ya prácticamente es irreversible, pero como Chile todavía está en proceso, la zona central, hablando centro-norte, todavía es reversible porque si vienen, yo creo que varios años lluviosos, ojo, lluviosos sobre lo normal, podríamos revertirlo. El problema es que no se ve por dónde puedan venir. Esa es la pregunta, ya, aprovecho. Ya. Yo digo que técnicamente es reversible. Ya, sí. Pero tienen que venir años lluviosos, los cuales no se ven por dónde vengan. Exactamente. Entonces, si tú me miras el escenario hoy en día, no es reversible. Pero técnicamente, claro que es reversible con años que puedan venir lluviosos, lo cual, como te digo, no se ve en el horizonte. Ya, vamos a finalizar esto. Gracias por responder a Tu pasado te condena y ahora seguimos con otra cosa que te quiero preguntar. Ya. Ya. Dicen que estamos con la niña, viste que el niño, la niña, ya. Bueno, el más o menos ya. ¿Viene la lluvia o no viene? Porque supuestamente no viene. Estamos secos. Es que lo que pasa es que tenemos, claro,
ese factor que tú decías de la niña, el niño, todo eso es un factor súper importante para nuestro país y para muchos países del mundo. Eso explica prácticamente el 60% de las precipitaciones en Chile. Es decir, si sabemos que viene niño, ya podemos pronosticar una temporada lluviosa. Me refiero que la zona central principalmente. En otras partes de Chile actúa distinto. Si decimos la niña, pucha, no viene lluvia o viene menos, ojo, que no significa que no va a llover, sino que es bajo lo normal y más frío en invierno. Entonces, eso regula un poco. Ya. Pero hoy en día tenemos este otro invitado de piedra, que es el cambio climático, la crisis climática, la cual tenemos que siempre las proyecciones tirarlas a la baja, porque estamos en un escenario climático que a nosotros nos tocó el lado de la sequía. Sí. A otros países les ha tocado el lado de las inundaciones. De la lluvia, de las inundaciones atroces. Extremos, claro, extremos. Entonces, tenemos que pensar en eso. Entonces, como estamos en la niña, y la niña ya de por sí te trae sequía, o te trae bajas precipitaciones, y ante escenario de cambio climático, claramente que la temporada no se ve para nada auspiciosa. Que hayan caído en abril 20, 30 milímetros en algunos sectores no soluciona nada. No. De hecho, quedamos con un superávit al otro día, pero hoy en día ya es un déficit. Sí. ¿Por qué? Porque la historia dice que sigue lloviendo. Pregunta, ¿el viento es el que limpia el aire, no la lluvia? Ambas cosas, porque el viento... La escuché a otra meteoróloga, no te voy a decir quién. Es que el aire... Michelle. Es que el aire... Sí. Es que depende cómo lo mires. Que te limpia el aire en el sentido de que te levanta esta masa, pensando en Santiago, que es una olla. Sí. Porque todos los cerros son las paredes. Claro, estamos encerrados. Si le ponemos una tapa, claro, no hay cómo sacarla. Entonces el viento, claro, te hace que se ascienda esa masa, salga de las cuencas, de los cerros. Ya, el viento limpia salga Santiago, de la olla, como cuando la olla empieza a hervir y sale el vapor, ya, así. La diferencia de la precipitación también te lo limpia, pero te la decanta. Sí. Es decir, la precipitación, la contaminación queda en el suelo. Es decir, por ningún motivo en Santiago tomes un vaso, lo pongas a la lluvia y tómate el agua. No, asqueroso. Casi lluvia ácida. Ya, entonces, oye, espérate. Pero ambos limpian, pero si te refieres de limpiar el aire porque saca de la cuenca, es el viento claramente. Ya, entonces está bien. Oye, otra pregunta. ¿No hace frío? No está haciendo frío. Estamos en mayo y no hace frío. Bueno, no llueve, ya estamos claros. En esta época llovía a cántaro siempre. Lo tengo más que claro. Pero ahora no llueve y fíjate que uno sigue con polera y como que se resiste al chalequito porque de verdad nos da. Y eso también tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Totalmente. O es como que uno dice, no, se atrasó la temporada. Como que estamos... Hubo un tiempo que hablábamos harto de eso. ¿Cierto? Que se atrasó la temporada, pero hoy en día, lamentablemente, lo que pasa es que no tenemos prácticamente estaciones del año. O sea, las estaciones del año van a seguir siempre siendo porque tienen que ver con un tema del movimiento de traslación de la Tierra, al Sol, el eje inclinado y varios cuentos astronómicos. Pero hoy en día puede haber 30 grados en invierno, puede llover en verano. ¿Te acuerdas del verano pasado? Sí. En enero, 50 milímetros en el Cajón del Maipo. Entonces, esas situaciones extremas es lo que nos trae este cambio climático y que no implica que mañana puedan haber 10 grados bajo cero. Puede ocurrir. Entonces uno puede decir, oye, no es calentamiento global, 10 grados bajo cero no me calza. Calentamiento global en promedio. Pero no implica que no puedan haber heladas extremas. Acá vamos a los extremos. Lluvias extremas, sequías extremas, temperaturas extremas, todo extremo. Oye, Gianfranco, y las películas, si uno se va a la ola por los hijos y todo, esa película del día después de mañana y todas esas cosas catastróficas que existen como en la ilusión o en las películas, ¿podrían pasar? Tal como en la película yo lo dudo. Pero, por ejemplo, de hecho yo me acuerdo que lo posteé en mis redes sociales cuando ocurrió, que debe haber sido, yo estaba en Mega todavía, debe haber sido como el 2018, que hubo una imagen de Estados Unidos que se congeló el mar, y muy parecida a una imagen de justamente la primera película de estas climáticas del día después de mañana, que es como del año 2000, si no me equivoco. Muy similar, entonces uno está viendo cosas parecidas, pero como es la película, como la película tan en total, rápido, no, claro, tan cinematográfico, yo lo veo muy difícil. Pero situaciones que están pasando a lo largo del tiempo así, claramente que... Oye, qué entretenido nuestro invitado, me encantó. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y Franco, un agrado, nos diste pero tanta información, encantador. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos. Quédense ahí.